Para los que me traicionaron. Capítulo 2. Marcha nupcial. Edward era incapaz de contener su ira. Decir que la boda estaba arruinada era un eufemismo. No solo había sido un desastre, había explotado de manera tan espectacular que no quedaba ni el polvo de lo que alguna vez fue. Los invitados estaban boquiabiertos y hasta tuvieron que sacar a la madre de Lucas en una camilla. Edward estaba seguro de que el marqués estaría furioso, ¿no? Incluso podría retirar su inversión en el teatro y si eso ocurría, la familia López estaría acabada. ¿Desde cuándo conoce Ariana al duque Heisenberg? Gruñó incapaz de creerlo. Ariana y el duque pertenecían a mundos completamente distintos. Ella había pasado la mayor parte de su vida encerrada en su habitación. No había forma de que conociera a alguien como él, a menos que... Edward se quedó helado al pensar en algo absurdo. ¿Será que recordó algo? Se preguntó, pero no. Era imposible que Ariana recordara lo ocurrido hacía más de 10 años. Sacudió la cabeza apartando esos pensamientos y descendió del carruaje, pero al cruzar el vestíbulo de la mansión López, sus pasos se detuvieron en seco. Ariana estaba allí en medio del salón supervisando su mudanza con una calma que lo hizo hervir su rabia. Sin pensarlo, Edward avanzó hacia ella y la zarandeó, gritándole por el desastre en el que, según él, los había metido. Pero Ariana no se alteró, lo miró con frialdad y le respondió: ¿Por qué te sorprendes? Hoy era el día en el que debía irme, ¿no? Ni un parpadeo ni un temblor en su voz. La serenidad de Ariana solo hizo que Edward explotara. Levantó la mano y... El golpe resonó en el salón como un latigazo. Ariana giró el rostro, pero cuando volvió a mirarlo, no había miedo en sus ojos. Por un instante, Edward le recordó a su padre cuando se ponía violento, pero en lugar de acobardarse como siempre hacía, Ariana soltó una breve carcajada y cuando Edward alzó la mano de nuevo, Ariana reaccionó por puro instinto. Un golpe seco resonó en el salón. Edward se dobló sujetándose la espinilla, retorciéndose como una lombriz. El abuelo tenía razón, esto funciona de verdad, murmuró Ariana para sí misma, sonriendo al recordar las enseñanzas de su abuelo. Luego alzó la voz: No voy a casarme con Lucas. ¿Sabes por qué? Edward la miró sin comprender, pero Ariana no le prestó atención. Su mirada pasó por encima de su hombro y se clavó en Alena. Porque Lucas me engañaba nada menos que con mi propia hermana. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral, como si les hubieran arrojado un balde de agua helada. Alena se quedó petrificada hasta que de pronto gritó: ¿Yo? ¿Adulterio con mi futuro cuñado? ¿Qué clase de calumnia barata es esa? Su voz chilló por todo el salón, pero Edward no parecía sorprendido. ¿Lucas y Alena? Bueno, la idea no era tan descabellada. Ya la había visto coquetear descaradamente con él más de una vez. Pero para Edward daba igual si era Ariana o Alena. Si sacrificara a una de sus hermanas aseguraba el favor del marqués Pettigrew. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. La diferencia era que Ariana ya no era la hermana dócil de antes. La obediente que temblaba y agachaba la cabeza cada vez que él alzaba la voz parecía haberse esfumado. Y con esa conclusión en mente se volvió hacia Alena, que seguía roja de furia, y entonces... El golpe resonó de nuevo. Alena se cubrió la mejilla atónita. Ni su padre ni su hermano le habían puesto una mano encima nunca. Siempre había sido Ariana quien recibía los castigos. Cállate. Si tu hermana te acusa, aunque fuera mentira, deberías al menos fingir arrepentimiento y reflexionar sobre lo que has hecho. Arrodíllate ante tu hermana ahora mismo. Ush, ni en La Rosa de Guadalupe vas a ver estos culebrones. La escena sin duda era algo digna de una comedia. Ariana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, abrió la boca entonces. Qué conmovedor ver tanto amor fraternal. Con este nivel de armonía, el futuro de la familia López es brillante. Ariana sonrió serena. Bueno, es hora de que me vaya. Buena suerte con su pequeño drama. Y solo así Ariana se marchó con un golpe seco de la puerta. Edward y Alena se quedaron congelados, mirándose con expresiones de absoluta incredulidad. Pero cuando Edward recuperó el movimiento y salió corriendo detrás de Ariana, justo cuando estuvo a punto de alcanzarla, un guardia de Heisenberg lo empujó hacia atrás con firmeza. Así es, por orden de su excelencia el duque, nadie tenía permitido poner un dedo sobre la futura duquesa. Dio igual que Edward gritara, ladrara o rebuznara. Fue completamente imposible llegar a Ariana.
La habitación del duque olía a papel, madera y un tenue aroma a licor. Estantes repletos de libros cubrían la pared izquierda. El escritorio central estaba atiborrado de mapas y documentos. Del lado derecho, en lugar de una pared, había una terraza abierta bañada por la luz de la luna, y allí de pie estaba Dante. Su silueta se recortaba contra la noche. Su cabello negro estaba ligeramente húmedo y vestía solo con una camisa delgada. La imagen le resultaba tan distinta que por un momento le pareció otro hombre. Dante la observó avanzar hasta que de pronto cruzó la distancia entre ellos en pocos pasos. Un suave aroma a colonia recién aplicada flotaba en el aire. ¿Quién te hizo esto? Sus dedos le tomaron el mentón y lo levantaron, obligándola a mirarlo. No puedo tolerar que nadie dañe lo que es mío, especialmente a mi mujer. ¿Fue tu hermano? El corazón de Ariana dio un vuelco, pero se dijo que para Dante, ella solamente era su esposa a los ojos de todos. Permitir que la golpearan era una afrenta directa a su nombre. Ariana bajó la cabeza y asintió. Pero no se preocupe, yo también le pateé en la espinilla. Dante abrió mucho los ojos y por una fracción de segundo Ariana juraría que vio una sonrisa dibujarse en sus labios. ¿Y eso satisfizo tu sed de venganza? Para nada. Esto es solo el comienzo. Sin embargo, gracias a su excelencia, tuve un día realmente agradable. Sí, ciertamente la intervención de Dante en la boda había sido gloriosa, y ni hablar de Lucas, que parecía un pulpo hervido. Es gratificante saber que soy bueno complaciéndote. Dante sonrió, un dedo rozó la punta de su barbilla y un escalofrío recorrió la nuca de Ariana ante ese gesto lento. Claramente lo había dicho con muchos significados, y al recordar el beso que habían compartido, Ariana sintió que los colores se le subían a la cara. Y mujer, ¿cómo juzgarte? Si hubiera estado sola no habría podido poner el lugar patas arriba de esa manera. Gracias a usted la capital entera hablará de esto. Le devolveré este favor pronto. Sí, me debes mucho. ¿Mucho? Ariana lo miró confundida. Era cierto que habían hecho intercambios, pero la palabra mucho sonaba exagerada. Dante entonces chasqueó la lengua. Como suponía, no estás fingiendo ignorancia, realmente no lo recuerdas. Ariana parpadeó sin comprender en absoluto de qué recuerdos estaba hablando el duque, pero lejos de aclarar su duda, él solo sonrió con arrogancia. Te daré la oportunidad de recordarlo por ti misma, así que haz tu mejor esfuerzo. Después de eso, Ariana solo pudo salir de la habitación del duque y entonces un dolor agudo atravesó su cabeza, como si algo hubiera tocado un nervio enterrado en lo más profundo de su mente. Había sido hacía 10 años, un recuerdo que lo había enterrado para siempre. Pero, ¿qué tenía que ver ese suceso con el duque de Heisenberg? Los rumores sobre el escándalo en la boda se propagaron como pólvora. No pasó mucho tiempo antes de que estos también llegaran a oídos de la princesa heredera, quien de inmediato ordenó que la prepararan. Pues sí, iría personalmente a conocer a esa tal Ariana López, su rival. Sin embargo, lo que Catherine jamás imaginó fue que al encontrarse con Ariana, su percepción de ella cambiaría de manera tan drástica. Verán, Catherine llevaba años enamorada del duque Heisenberg. Había intentado de todo para ganarse su corazón, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El duque era un hombre frío y distante, por eso le resultaba inconcebible que el hombre más codiciado de toda la sociedad hubiera puesto en riesgo su reputación por una simple mujer. No, se negaba a aceptarlo. Pero entonces conoció a Ariana López y descubrió que había algo en ella que desarmaba cualquier prejuicio. Poseía un carisma natural, casi hipnótico, y para su sorpresa, Catherine descubrió que Ariana era una admiradora de su trabajo. Aquello la dejó sin palabras. No esperaba ser elogiada de manera tan sincera, y mucho menos por quien consideraba su rival. El estilo de la pintura me resulta familiar, así que lo comprobé, y en efecto era obra de su Alteza. Las cejas de Catherine se arquearon por enésima vez. ¿Esa mujer sabía sobre su estilo de pintura? Los ojos de Ariana se iluminaron como si fuera la cosa más obvia del mundo. Por supuesto que sí. Quedé muy impresionada por la obra que exhibió en el último festival de la Fundación. Incluso conservo el catálogo de su Alteza. ¿El catálogo? La voz de Catherine se alzó, perdiendo por un instante su habitual compostura. Ese era su proyecto de graduación de la Real Academia de Bellas Artes en Ende. Catherine había egresado en segundo lugar de su promoción, un logro brillante que pocos conocían. Sin embargo, en este imperio, el talento artístico de una mujer se consideraba poco más que una curiosidad. ¿Quién hubiera imaginado que alguien en este lugar tan lejano poseía ese catálogo? ¿Por qué conservas algo tan viejo? Los ojos de Ariana se abrieron
ligeramente como si estuviera sorprendida. Bueno, a menudo miraba ese catálogo y encontraba consuelo en él, en especial cuando veía a la chica sosteniendo semillas de dientes de león. El corazón de esa joven, incapaz de soltar algo que inevitablemente se dispersará, se expresa con tanta desesperación que cada vez que me sentía sola por algo que no podía tener, lo contemplaba, y de alguna manera esa chica en la pintura me consolaba. Catherine contuvo la respiración mientras la observaba en silencio. Esa sensación de vacío, de querer algo inalcanzable, era justo la emoción que había querido plasmar en su obra. Pero incluso en la alta sociedad, quienes elogiaban sus pinturas rara vez mencionaban los títulos, mucho menos se detenían a expresar una impresión tan precisa. Entonces, Catherine notó la música del violín que sonaba en la sala, la cual parecía volverse más intensa llenando el silencio. Catherine, distraída, lanzó una pregunta casi sin pensar y Ariana pronto respondió con un dejo de timidez, que esa música que sonaba era una composición inspirada en la obra de Su Alteza. Catherine parpadeó varias veces, perdiendo momentáneamente el foco. Luego de repente se levantó. Esa mujer era muy astuta. Había planeado ganarse su favor, y si seguía cruzándose con Ariana, sentía que terminaría perdiendo algo importante sin siquiera notarlo. Me voy ahora mismo. Catherine salió apresurada como si tuviera un cohete en sus 4 letras. Estaba visiblemente agitada. Ariana sonrió en silencio mientras la veía marcharse. Y sí, Catherine tenía razón. Ariana había preparado la escena para ganarse su favor, pero tampoco había mentido cuando dijo que realmente admiraba sus pinturas y aquella música había nacido de la emoción genuina que le produjo al verlas. Y finalmente llegó el día de la gran ópera en honor a la fiesta de San Benedicto. Alena tarareaba satisfecha mientras se preparaba. A pesar de todo el escándalo que había soportado, aquella desgracia se había transformado en una inesperada fortuna. ¿Sí? Las entradas para todas las funciones se habían agotado, algo que jamás había sucedido. Tal vez Ariana era la raíz de toda su mala suerte, pensó Alena, pero su buen humor se ensombreció al recordar a Lucas. Él seguía buscándola desesperado, como si hubiera perdido un tesoro irreemplazable. Sin embargo, se convenció de que cuando su actuación de esa noche triunfara, Lucas por fin comprendería quién era el verdadero tesoro de la ópera López, y entonces la convertiría en su marquesa. Una sonrisa ambiciosa se dibujó en el rostro de Alena, pero al cruzar la puerta del teatro su alegría se hizo polvo. El caos reinaba. Edward parecía a punto de estallar de rabia. La orquesta que ya debía estar instalada había desaparecido sin dejar rastro, como si los hubiera tragado la tierra. Lucas, el mayor inversor de la función, irrumpió entonces en la sala con el rostro desencajado. Faltaban apenas 50 minutos para el inicio de la primera actuación. Edward intentó calmarlo, aunque el propio sudor empapaba su traje nuevo, y sin una solución a la vista, la hora del espectáculo llegó y Edward no tuvo más opción que ordenar a Alena que saliera al escenario para ganar tiempo. Pero, ¿cómo se suponía que cantaría sin una orquesta? De pronto, una mano grande la sujetó por los hombros con fuerza. Escucha bien, Alena López. Si el error de alguien arruina esta noche, me voy a enojar mucho, ¿entiendes?, dijo Edward. Alena tragó saliva, cerró los ojos con fuerza y asintió. Y minutos después, el telón comenzó a levantarse lentamente. El público expectante fijó la mirada en el escenario, solo para encontrar a una mujer de pie sola en el centro. El silencio era tan denso que parecía aplastar el aire. Con las piernas temblorosas, Alena avanzó hasta el centro y comenzó a cantar. La letra narraba el despertar de un deseo prohibido, el amor hacia el esposo de una amiga. El público la dio la cabeza con incomodidad. Sí, su voz era hermosa, pero sin acompañamiento musical la escena se sentía vacía. La tensión en la sala se transformó en frialdad y poco a poco en miradas de abierta molestia. Alena sintió el peso de esas miradas sobre su piel. Su respiración comenzó a descontrolarse y entonces la vio. Alguien en la primera fila cruzó las piernas con un gesto elegante, simple, pero que la golpeó como un balde de agua helada. Su voz se quebró. No podía concentrarse, porque allí en la primera fila estaba la persona que Lucas había buscado desesperadamente durante días, Ariana. La audiencia comenzó a murmurar, primero en voz baja, luego cada vez más alto. Alena lo notó tarde, se mordió el labio inferior y respiró hondo. Esa era la única razón por la que Ariana estaba sentada justo en el centro de la primera fila. Quería verla fallar. Alena apretó los dientes, el pecho agitado de rabia. ¿Crees que voy a temblar solo por ver tu cara? Pues te equivocas.
no soy una aficionada. La confusión inicial se convirtió en ira y esa ira se mezcló con el personaje que debía interpretar, dándole la fuerza para continuar. Su voz se volvió firme, segura, hasta que sus labios dibujaron una sonrisa confiada y entonces lo vio. Pequeños papeles que se agitaban en el aire, esparciéndose sobre todo el escenario. Por un instante Alena se quedó helada, luego el pánico la atravesó, porque lo que caía no eran pétalos como pensó en un principio, eran fotos. Fotos de Alena y Lucas, de sus encuentros secretos, de ella enredada con él, montándolo sobre el césped y más, muchas más. Algunas eran recientes, pero otras tenían semanas. Ariana los había estado observando desde mucho antes de la boda. Así es, los había estado vigilando sin decir nada, esperando el momento para destruirlos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ariana sonreía desde su asiento, disfrutando de su reacción. Movió los labios despacio sin emitir sonido, pero Alena pudo leerlos perfectamente. Vamos, sigue cantando tu aria de la adúltera. Oh, la que se había armado. El espectáculo había terminado en desastre. La orquesta nunca volvió, la soprano estaba colapsada en medio del escenario y el público se retiraba indignado exigiendo un reembolso. Fue entonces cuando una voz se escuchó a lo lejos, arrastrada por el viento. Los presentes se miraron entre sí preguntándose, ¿escucharon eso? ¿No es la misma canción de antes? El murmullo de curiosidad comenzó a formarse entre la multitud y pronto todos comenzaron a correr hacia la plaza de Madeleine, donde varios músicos tocaban con Rosalind cantando en el medio. Su voz, clara y seductora, se mezclaba perfectamente con la música. La multitud quedó hipnotizada preguntándose quién era esa joven con voz dulce. Ariana sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Tal vez era orgullo, tal vez ternura. Había invertido más tiempo en Rosalind que en cualquier otro miembro. Durante el último mes esa chica había llorado varias veces, convencida de que no podía lograrlo, pero siguió intentándolo con una determinación que rozaba la obsesión. Y ahora los resultados de su esfuerzo estaban dando frutos. Te tentaré donde nadie pueda ver. Hagámoslo en todos lados, en el pasillo, en el jardín, en el vestidor. Rosalind cantaba con la intensidad de una rosa en pleno verano. La letra era descarada, provocadora, en contraste con la melodía casi sagrada. El público estaba entre escandalizado y fascinado. Sí, era una melodía que les quedaría grabada días enteros. Una canción adictiva, refinada, imposible de olvidar. Y en medio de la multitud, los invitados de honor espumaban por la boca, y el grito de Edward no se hizo esperar. ¿Cómo te atreves a robar mi escenario?, rugió. Ariana la dio la cabeza y lo corrigió con calma. Creo que sería más correcto decir que lo recuperé, hermano. Y los espantosos arreglos que añadiste a mi canción original, los eliminé todos. El rostro de Edward se puso rojo de furia. La gente que los rodeaba comenzaba a lanzarles miradas curiosas ante la creciente tensión. Edward, con los ojos nublados por la ira, levantó la mano temblorosa, pero fue la voz de Lucas la que resonó con dureza al interponerse entre ellos. Y estaba a punto de agarrar la muñeca de Ariana cuando ella se alejó. No me toque, Marqués. Y le recuerdo que usted no tiene derecho a cuestionarme nada. Lucas soltó una risa hueca incrédulo. Pero mira esto. La que tuvo una aventura con el duque fuiste tú, Ariana. Eran amantes, ¿verdad? Su voz áspera resonó en la plaza, atrayendo aún más miradas curiosas. No puedo creer que hicieras esto por tus celos. Sabía que debía haber tratado mejor tus delirios. Estoy muy preocupado por ti. Oh, sí. Cuando Lucas había recibido la invitación de Ariana para presenciar el evento, había acudido dispuesto a desenmascararla, pero al ver a todos los músicos que habían desaparecido de su control alineados frente a la fuente, comprendió que todo había sido planeado por ella. No podía creerlo. La tímida Ariana, la que solía ser humillada por su propia familia, ahora se le enfrentaba públicamente, y peor aún, la letra de la canción era una burla descarada dirigida a él. Fuiste tú quien me engañó con el duque, me dejaste atrás y Alena solo me consoló. Lucas levantó la voz asegurándose de que todos pudieran oírlo. Ahora mismo la mentira sería su mejor arma. Sin embargo, el rostro sereno de Ariana no mostraba ni un atisbo de nerviosismo. ¿Es este el contraataque que tanto planeabas, Marqués?, preguntó con una sonrisa que se ensanchó. Lucas sintió que su autocontrol vacilaba ante esa sonrisa amplia. Es mucho más patético de lo que pensé.
¿Qué dijiste? Parecías tan confiado que asumí que habías ideado algún plan inteligente, dijo Ariana, ladeando la cabeza en un gesto pensativo. Pero no, solo falsificaste mi diagnóstico con ese médico que tiene deudas y adicción por las apuestas, replicó Ariana, su voz tan fría que hizo que Lucas se tensara. Por cierto, veo que Alina aún no te lo ha dicho. Lucas parpadeó. Debe estar muy desesperada. La última vez que la vi parecía al borde del colapso. Permíteme mostrarte lo mismo que le mostré a ella. Ariana entonces sacó algo de su bolsillo y lo arrojó directamente contra Lucas. El marqués lo atrapó por instinto y cuando vio de lo que se trataba, sus ojos se abrieron como platos. Eran fotos muy explícitas de él mismo abrazando y besando a Elena. Ariana lo miró fijamente y recitó con calma. Cuando ocurre un acto que constituye causa de disolución matrimonial, la parte afectada puede solicitar el divorcio unilateral. Todo acto posterior deja de ser considerado adulterio. Lucas tragó saliva. La ley existía, pero nadie la usaba. Ariana sonrió triunfante. Así que en el momento en que te acostaste con mi hermana, mi vida sentimental dejó de ser asunto tuyo. Tú eres una mujer aterradora. Lucas se quedó sin aire, pero Ariana no respondió. Solo lo observó con aquella sonrisa serena que parecía clavarle agujas. Tu inocencia era lo único que te hacía atractiva, y hasta eso era una ilusión. Una sonrisa cruel cruzó su rostro. El duque se va a cansar de ti. No eres más que una mujer vulgar que abre las piernas para mantener su... Pero el hombrecito ni siquiera pudo terminar su frase contaminada, ya que una mano lo tomó del cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Considera esto un consejo. No hay nada más patético que un hombre obsesionado con una mujer que lo odia y lo deja. Lucas apenas pudo balbucear algo, sintiendo como su dignidad se le escapaba junto con el aire. Deja de molestar a mi prometida. Los ojos rojos de Dante lo hicieron estremecerse. Por un instante, Lucas creyó que de verdad moriría justo allí mismo. Cuando Dante lo soltó, cayó al suelo tosiendo violentamente, humillado ante todos. Ariana lo miró desde arriba con una frialdad que lo atravesó más que cualquier insulto. ¡Qué lamentable! El hombre al que alguna vez respetó, ahora reducido a menos que caca de perro. Al día siguiente, las primeras planas de los periódicos estallaron con un titular perfecto, un artículo provocador y fotografías que respaldaban cada palabra. Era una trinidad impecable. Ariana sonrió de oreja a oreja al ver el resultado. El artículo había quedado incluso mejor de lo que imaginaba, pero cuando levantó la mirada para hojear el resto del periódico, se quedó helada. ¿El Imperio Matutino? Leyó en voz baja. El Imperio Matutino, ¿sí? No era cualquier publicación. Era el periódico más prestigioso de la capital, suscrito por nobles de alto rango e incluso por la familia imperial. Su influencia era inmensa y rara vez publicaba chismes. Además, su reputación se basaba en un riguroso proceso de verificación de hechos. Nunca imprimía nada que no estuviera comprobado o respaldado por testimonios fiables. Justo por esa credibilidad, Ariana había preferido no incluirlo entre sus destinatarios, temiendo que la noticia tardara demasiado en publicarse. Entonces fue, susurró conteniendo el aliento cuando un nombre apareció en su mente. Mientras tanto, Elías no podía evitar mirar al duque con la sensación de que Dante había perdido por completo la cordura. La primera vez que escuchó el rumor de que el temido carnicero de Heisenberg había robado a la novia de otro hombre le pareció una exageración absurda. Sin embargo, para su sorpresa, el rumor era cierto. Dante realmente lo había hecho y llevado a su mansión. Fuera como fuera, el artículo especial había salido publicado exactamente como su amigo pidió, y el impacto fue inmediato. Esto debería bastar como regalo de bodas. Dante sonrió apenas, murmurando para sí. Elías lo miró en silencio, reprimiendo las ganas de preguntarle ¿quién demonios eres? Porque el Dante Heisenberg que él conocía definitivamente no era ese que sonreía como un completo idiota. En otro lugar, Alena se quedó helada, sintiendo cómo las miradas caían sobre ella desde todos los ángulos, como si fuera el espectáculo del día. Y como si eso no fuera suficiente, la humillación alcanzó su punto máximo cuando una empleada de la modista, aquella a la que solía pedir vestidos exclusivos, la detuvo frente a todos para reclamarle el pago de su último encargo. Alena apretó los dientes con furia, sofocando un grito. No podía caer tan bajo, no podía dejar que la vieran humillada, pero entonces una mano poderosa cubrió su boca y la arrastró hacia un callejón. Ella forcejeó, hasta que sus ojos reconocieron a quien la empujaba. Lucas con su rostro desencajado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, su voz resonando en el estrecho callejón. Se suponía que Alena debía permanecer oculta, no pasearse por las calles como si nada. Es que tengo que explicarle a la gente y restaurar nuestra reputación. Explicar. Todos vieron el artículo, escucharon esa maldita canción. ¿De qué va a servir que expliques algo? Nos han convertido en el hazme
reír de toda esta ciudad. Lucas chasqueó la lengua, suspiró profundamente y de pronto la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. Alena, rota, se dejó llevar. Escucha, Alena, susurró con voz grave y peligrosa. Hay una forma de sobrevivir a esto. Ella asintió rápidamente, como un cachorro buscando refugio. Claro que Lucas tendría un plan. Era el marqués Peregrín, después de todo. Él sabría cómo controlar el escándalo. Hay un periódico que conozco bien. Haré los arreglos para que te reúnas con uno de sus periodistas. Le confesarás que tú fuiste quien me sedujo. Los ojos de Alena se abrieron de par en par, porque si hacía eso, ella sería la única perjudicada. Su reputación quedaría en ruinas para siempre. No, debía existir otra salida. Y Alena ya tenía algo en mente. Marqués, yo tengo una mejor idea, dijo con voz suave, casi suplicante. Enfrentemos esto juntos y casémonos. Le prometo que yo seré la mejor esposa de lo que podría ser Ariana. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la carcajada de Lucas partió el aire. La miró con abierta burla. No seas ridícula, Alena. No eres más que una plebeya. ¿Por qué rayos me casaría contigo? El corazón de Alena se estremeció ante el golpe de aquellas palabras. Supongo que esto es a lo que llaman justicia poética. Sí, la traición siempre cobra su precio. Y hoy le tocó pagar a Alena. Ariana escuchó con calma todos los chismes que Sophie traía consigo. Por lo visto, la reputación de Alena estaba hecha trizas. Sin embargo, Ariana, que la conocía muy bien, sabía que su media hermana no era de las que se rendían sin presentar batalla. Podía parecer inofensiva por fuera, pero en el fondo era una auténtica bruja. Sin decir más, Ariana le entregó un sobre a Sophie y le pidió que se lo entregara directamente a Wilhelm. Él ya sabría lo que tenía que hacer. Luego se volvió hacia la ventana. El sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte, tiñendo la calle de naranja. Ariana suspiró. Era momento de hablar con el duque. Poco después, Ariana respiró hondo frente a la puerta de la oficina del duque y entró. Detrás de su escritorio, Dante lo miró inmóvil, con ojos casi perezosos. Ariana hizo una leve inclinación. Vine a verlo porque tengo algo que darle. Dante no respondió a eso, en cambio se acercó a ella, que se había posicionado frente al piano. ¿Estás usando perfume? Preguntó de pronto, como si fuera lo más natural del mundo. Ariana parpadeó sorprendida, y solo entonces notó el tenue aroma que la envolvía. Sus mejillas se sonrojaron un poco al darse cuenta de que quizás Sophie había exagerado un poco. ¿Sabes qué aroma es? Volvió a preguntar de repente y ella negó con la cabeza. Ciclamen, respondió él, sonriendo de lado. Ariana abrió un poco los ojos. No conocía esa flor. Tal vez era típica de las frías tierras del ducado. Dante entonces se inclinó apenas, acortando la distancia entre ellos. ¿Sabes lo que significa en el lenguaje de las flores? Susurró. La voz grave, tan cercana, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Sígueme hasta mi cama. Ariana apretó los labios y repitió mentalmente el nombre de Sophie para no reaccionar. No creía que su doncella lo hubiera hecho con esa intención, pero lo que la inquietaba era que Dante se lo dijera y el modo en que lo había hecho. Lo siento, Su Alteza, el conocimiento de las flores es una de las cualidades que debería cultivar, pero parece que no estaba lo bastante preparada. Dante chasqueó la lengua y solo cuando él se apartó, Ariana sintió que podía volver a respirar. Entonces, ¿a qué has venido? Preguntó Dante como si nada hubiera pasado, y Ariana recuperó el control de sí misma. Sus ojos se dirigieron al piano y dejó que sus dedos tocaran las primeras notas. El sonido fue claro, casi como la risa de un niño. Era la primera canción que había compuesto en su vida. Recordó las siestas de su infancia con la cabeza sobre el regazo de su madre mientras ella cantaba una dulce canción de cuna, y cuando la última nota se desvaneció en el aire, Ariana suspiró. No sabía si esto le sería de ayuda al duque. Y sí, había sido casi impulsivo regalarle esa pieza. La idea había surgido cuando lo encontró dormido recostado contra la puerta de la terraza. Casi todas las noches, mientras se preparaba para el escenario, veía desde su ventana la luz encendida de su oficina. Siempre pensó que era un adicto al trabajo, hasta que lo vio con los ojos cerrados, tan inmóvil que parecía muerto. Entonces Ariana comprendió. No es que el duque no durmiera, es que el duque no podía dormir. Dante, que había estado en silencio todo ese tiempo, alcanzó su mano y la giró. La observó como si quisiera comprobar que había tocado esa música con esos mismos dedos. Después levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Ariana vio la curva de sus labios cuando murmuró: Eres fascinante. El corazón de ella latió con fuerza, convenciéndose de que solo estaba halagando su talento. Después de todo, a Dante le gustaba la buena música. Fue gracias a usted que el periódico del Imperio imprimió aquel artículo, ¿verdad? Quizás no sea la gran cosa en comparación, pero no se me ocurrió otra forma de agradecértelo. Esta música calma la mente y el cuerpo. Si le gusta,
Puedo escribir la partidura y traerla. No. Ariana lo miró sorprendida por la firmeza de su respuesta. Preferiría que vinieras todas las noches y tocaras para mí, especialmente en las noches que no puedo dormir. ¡Ay, Santo Cristo Redentor! Dante sonrió satisfecho. Por cierto, a partir de mañana empezará a venir gente a visitarnos. Tenemos que preparar la boda cuanto antes. Cada vez que él sonreía de esa forma, frío, algo retorcido, el corazón de Ariana latía más fuerte. Y para que lo sepas, pienso convertirte en la novia más preciosa de la capital. Los ojos de Ariana lo miraron sorprendidos. ¿Fue coincidencia? Tanto en su vida pasada como en esta, él fue el único que le dijo que la trataría como algo precioso. ¿Recordaste algo que habías olvidado? Preguntó entonces de pronto acercándose a ella otra vez. Y sí, otra vez esa frase. Ella ya había intentado descifrarla desde la última vez que se la dijo. Es que si me diera una pista, No. le interrumpió él. Será mejor que encuentres una manera de refrescarte la memoria, López. Y allí estaba de nuevo. Solo él la llamaba así, López. Aquella noche, Ariana corría a través de un bosque interminablemente denso. Su respiración ya le quemaba la garganta, pero no podía detenerse. Sabía que si se detenía, moriría. Ariana comprendía vagamente que estaba soñando, pero el miedo que le recorría la médula no desaparecía. Entonces tropezó con una roca y cayó al suelo. Intentó levantarse, pero un dolor punzante le atravesó la rodilla. Mamá. Abuelo. Sollozó. El frío, la oscuridad, el olor metálico de la sangre que le irritaba la nariz, todo la aterraba tanto que apenas podía respirar. Y cuando volvió a abrir los ojos, un dolor punzante atravesó su cabeza. Sucedía cada vez que tenía esos pequeños recuerdos. A veces regresaban como escenas incongruentes, otras veces en pesadillas. Y aunque no sabía por qué el duque seguía presionándola para recordar, algo dentro de ella sabía que era algo muy importante. Alena llevaba horas encerrada, sin permitirse que nadie entrara, ni siquiera sus sirvientas personales que últimamente también la menospreciaban, y una sombra de lástima pasó por los ojos del viejo Wilhelm. Pero Alena no lo vio. Estaba demasiado ocupada llorando por sí misma y por su última conversación con Lucas. En cuanto salga de estas fronteras, el marqués se va a deshacer de ti, advirtió el anciano con voz grave. Para él, eres un problema y sabes demasiado. Alena lo miró con horror. ¿Acaso insinuaba que podrían matarla? No, es imposible, respondió el anciano. He dedicado toda mi vida a la familia López y usted, señorita, ha manchado su nombre. Entonces haga algo, gritó Alena furiosa. ¿De qué sirve que me sermonees? Dicen que envejecer sin talento es lo más patético y usted es la prueba viviente. ¿Va a quedarse mirando mientras la casa a la que le ha servido toda su vida se hunde en el estigma de ser conocida como la familia de las adúlteras? Wilhelm se quedó en silencio un largo rato hasta que habló con voz pausada. Bueno, creo que hay una forma de que la señorita Alena recupere su posición, dijo el anciano mientras captaba toda la atención de Alena. Mientras tanto, en la tienda de Madame Evelyn, el ambiente estaba inusualmente tenso. La dueña de la casa de modas más prestigiosa de la capital rara vez se ponía nerviosa frente a un cliente, pero aquella mañana era diferente. La razón estaba sentada frente a ella hojeando tranquilamente un catálogo. Nada menos que Lady Ariana López, la famosa novia robada. ¡Oh! Y ahora estaba allí, sentada en su tienda buscando el vestido para su boda. Creo que este podría funcionar, dijo Ariana al fin señalando un diseño sobrio pero elegante, aunque la decoración parece un poco escasa. No sé si entrará en el límite de precio. Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par. ¿Cómo que límite de precio? No se lo dije. Hay un límite de 50 millones de cárdinas. El duque me dijo que no comprara un vestido menor a ese precio. Evelyn dejó escapar el aire que no sabía que contenía. ¡50 millones! ¡Ay, Diosito! Símbolos de monedas de oro brillaron en sus ojos codiciosos, pero se obligó a mantener la compostura. Parece que su excelencia de verdad ama a la señorita Ariana. Me conmueve verla apreciar tanto a su amante. Ariana respondió tras una breve pausa. Incluso esa ligera vacilación le pareció tímida a Evelyn. Sí, su Alteza el Duque me consoló mucho. Evelyn memorizó cada palabra, hasta el detalle más obvio, y como toda buena chismosa, no podía perder esa oportunidad de oro al oír la historia de la misma Ariana. Entonces, se acercó al Duque mientras buscaba consuelo por aquel incidente. Ariana esbozó una
una sonrisa incómoda. Evelyn ya se preparaba para cerrar la conversación, resignada cuando algo casi milagroso ocurrió. Verá, al principio se rió de mí. Dijo que era una tonta por querer casarme con alguien que me engañaba. Evelyn se irguió en su asiento, atenta como si escuchara un secreto de estado. Lo sabía, pero no pude decidirme a romper el compromiso hasta el mismo día de la boda. Tenía miedo de arrastrar a mi familia al escándalo. Ariana sonrió con suavidad antes de continuar, pero él me salvó de esa decisión equivocada. Fue algo extremo, lo admito. Si no hubiera sido tan drástico, yo no habría reaccionado, así que ahora le estoy profundamente agradecida. Ariana se cubrió la boca con su delicada mano como si sus emociones amenazaran con desbordarse. Esa imagen ablandó aún más el corazón de pollo de Evelyn. El romance que había armado en su cabeza juntando piezas dispersas era real. Un hombre que consuela a una mujer traicionada, que se enamora de ella y la salva de un matrimonio infeliz, aún a costa de su propia reputación. Era un amor tan sagrado, tan sacrificado. Y ella sería quien diseñara el vestido de novia de esa mujer. Por primera vez en su carrera, Evelyn sintió que tenía en sus manos la obra más importante de su vida. No se preocupe, señorita. Yo voy a hacer el vestido más hermoso que se haya visto. Seda, joyas, cada detalle será perfecto. Cumpliré con su confianza, señorita Ariana, dijo la mujer con una determinación ardiente. Y una vez sola en la habitación, Ariana sonrió. No solo había plantado la semilla en Evelyn, sino también en todos los comerciantes y artesanos que entraban y salían para los preparativos de la boda. No podía publicar su romance en un periódico, pero podía dejar que las bocas adecuadas lo repitieran. Su relación con Dante no soportaría demasiada investigación, así que debía envolverla en una historia romántica y conmovedora que distrajera a todos. Eso era lo que la gente quería escuchar. Durante la vigencia de su contrato, ese matrimonio debía ser perfecto, y cuando todo acabara... Ya veré cómo lo resolveré, murmuró para sí misma. Y así, el tiempo pasó veloz, entre esperanzas, planes y cálculos. Y sí, dicen que el día de la boda llega solo una vez en la vida, pero para Ariana López lo estaba viviendo por segunda vez. Las campanas anunciaron la hora y la orquesta comenzó a tocar la marcha nupcial. Un murmullo recorrió a los invitados cuando los protagonistas de la ceremonia aparecieron. En el pasillo avanzaba un hombre de porte regio, tan apuesto como un rey en un retrato, escoltando a una mujer cuya belleza era casi irreal. Nadie pudo apartar la mirada. La belleza de la escena era tal que resultaba abrumador imaginar cuántas cárdinas de tela habrían sido necesarias para confeccionar un vestido así. Evelyn, más allá, se secó los ojos con un pañuelo. Frente al arco nupcial, el oficiante comenzó la ceremonia. ¿Jura el novio amar y apreciar a la novia por el resto de su vida? Dante se giró a mirar a Ariana y una sonrisa profunda se dibujó en sus labios. Con gusto. El oficiante asintió complacido y se volvió hacia Ariana con un dejo de tensión en el rostro. ¿Jura la novia amar y apreciar a su esposo por el resto de su vida? El silencio se extendió como un manto sobre la audiencia. Nadie había olvidado lo que aquella misma mujer había dicho en el altar apenas un mes atrás. Y finalmente Ariana abrió los labios. Sí, lo juro. Su voz fue serena, clara y resonó en todo el auditorio. Entonces, por la presente, los declaro marido y mujer. El sonido llenó la sala mientras Dante giraba suavemente a Ariana hacia él. Ella lo miró casi aturdida, justo antes de que él se inclinara para besarla. No lo olvides, Ariana, susurró rozando sus labios. Entraste aquí por tus propios pies. No hubo tiempo de responder. Ariana cerró los ojos sintiendo que el mundo se disolvía en el contacto de aquel beso. Y no, la segunda vez no fue distinta de la primera, igual de extraña, igual de embriagante. El banquete posterior fue fastuoso. Siguió su curso con vino, risas, conversaciones animadas hasta que una exclamación rompió la atmósfera. Todos giraron la cabeza. Los murmullos se multiplicaron cuando Alena avanzó hacia el centro del salón. Sus labios pintados de rosa con cuidado se curvaron en una sonrisa. «Hermana», dijo con voz suave, «te ves tan hermosa. Felicidades por tu matrimonio. Espero que seas feliz». Ay, ¿cómo podía atreverse a asistir a una reunión como esta, la principal culpable de haber arruinado la relación al tener una aventura con el ex prometido de la novia? Pero así era Alena, quien parecía al borde del llanto, pero evidentemente solo era maquillaje y actuación. Ariana fijó su mirada en ella. Su compostura era tan impecable que muchos alrededor no pudieron evitar admirarla. «Hermana,
Hoy estás muy bonita, incluso junto a su Alteza el Duque, dijo Alena, y de inmediato las críticas estallaron alrededor, pero Alena fingió no escuchar y continuó con su acto lastimoso. Lamento haber venido. Sé que no quieres verme, pero hoy de verdad quería felicitarte. Pensé que después de convertirte en duquesa no volvería a tener la oportunidad de verte. Como si alguien de su clase pudiera acercarse a la duquesa de Heichenberg, murmuró alguien por allí. Alena apretó el dobladillo de su vestido hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Hermana, hay algo que no sabes, dijo al fin. Entonces dilo aquí ahora, respondió Ariana sin titubear. Alena se quedó momentáneamente desconcertada por la falta de vacilación de Ariana, y algunas risas se escaparon de entre los presentes. Las críticas subían de tono cuando de repente un hombre dio un paso adelante y se colocó delante de Alena como un escudo mientras gritaba que ella era la verdadera víctima. Varios lo reconocieron de inmediato. Era Adolf Smith, el botánico. Perdón por interrumpir en un día tan importante. Era tan importante que tuvieron que venir a decir todo esto justo el día en que mi esposa debía ser la mujer más feliz del mundo, respondió Dante con frialdad, abrazando a Ariana. Adolf se quedó sin palabras. Se sintió pequeño, aplastado por aquella mirada roja que lo atravesaba, hasta que escuchó a Alena que lo llamaba con su voz temblorosa y reavivó el coraje del joven. Sí, su gracia. Esto es muy importante, dijo el joven apretando los puños. Cuando Lady Ariana sepa que odió a su hermana por culpa de un hombre vil, entenderá que Alena es inocente. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Fue el marqués Pedigrin quien forzó a Alena y luego le confesó su amor. Ella estuvo tan aterrada que nunca se lo contó a nadie. Prefirió cargar sola con el dolor antes de herir a su hermana. La multitud se agitó, pero no por los motivos que creían. ¿De verdad esos dos esperaban que se creyeran eso ahora? ¿Que el marqués era el único culpable y que Alena era una pobre víctima? Adolf, frustrado, jugó su última carta entonces. Como prueba, ella y yo hemos estado viéndonos en secreto. Estábamos comprometidos. Si ese hombre no hubiera cometido semejante acto, hoy Alena sería mi esposa. El lugar se llenó de murmullos. Ariana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso hacia Alena. Su mirada era firme, pero su voz salió suave, casi como una advertencia. Alena, te daré un consejo sincero, dijo cada palabra cayendo con el peso de una sentencia. Esa no es una buena opción para ti. Alena se estremeció por un instante, pero enseguida levantó el mentón y sacó el pecho, como si quisiera demostrar orgullo. Adolf, hijo mayor de la familia Smith, no pertenecía a la élite de mayor rango, pero gracias a sus aciertos en inversiones se había convertido en uno de los hombres más ricos del sistema. Y lo más importante, babeaba por Alena. Y sí, Ariana podía leerle la mente a su media hermana, sin embargo había un fallo en su cálculo. Adolf tenía un defecto fatal. Bueno, varios en realidad. Cultivo y distribución ilegal de hierbas medicinales, acecho, intento de secuestro. En realidad, Adolf estaba a un paso de ir a prisión por una lista de delitos graves. Y para empeorar las cosas, la compañía naviera en la que el vizconde Smith había invertido su fortuna acabaría declarándose en quiebra tras descubrirse que era una red de estafadores. Sí, Adolf terminaría tras las rejas sin poder siquiera pagar su propia fianza. Alena sí que tenía un talento especial para elegir hombres podridos, pensó Ariana. Primero un hombre con problemas de virilidad, ahora un criminal en potencia. Miró a su hermanastra con una mezcla de lástima y resignación, sin darse cuenta de que esa mirada fue la señal de que Alena interpretó como debilidad. Entonces estrechó la mano de Adolf con más fuerza. Ya veo. Así que esa es tu respuesta a mi consejo, dijo Ariana mientras Alena sentía una oleada de ansiedad, y entonces habló de nuevo. ¿Son ciertas todas las cosas que dijiste? ¿Incluso lo que hicieron tú y Lucas en mi camerino? El silencio fue inmediato. Todos contuvieron la respiración. Esa era la escena más comentada del área de la adúltera. Bueno, es como dije, todo fue culpa del marqués, balbuceó la muchacha, y Ariana bajó la mirada como si reflexionara y luego susurró. Entonces era un hombre más vil de lo que imaginé. Alena no supo si alegrarse o temer. Ariana parecía creerle, pero había algo extraño en su expresión, y antes de que pudiera descifrarlo, Ariana dio un paso adelante. Si es cierto, no puedes dejarlo impune. Tienes que denunciarlo. ¿Qué? Se atragantó Alena. ¿Qué? Es decir, ¿el marqués tiene inmunidad? Ya sabes. Pero Ariana negó con la cabeza. La inmunidad no es invencible, Alena. Si realmente fuiste tratada con tanta crueldad, debes hacer que pague, dijo Ari para luego volverse hacia los invitados. ¿Quién se une a mí para denunciarlo? Los invitados se miraron entre sí sorprendidos. Ariana acababa de arrastrarlos a todos al escenario, cambiando el papel de meros espectadores de un escándalo a testigos de algo mucho más serio. Pero pronto muchos llegaron a la misma conclusión. Quedar
bien con la nueva duquesa resultaba mucho más rentable que proteger a un marqués cuya reputación ya estaba en el suelo. Y así, una tras otra, las voces comenzaron a sumarse. El cuerpo de Alena se tensó mientras la situación se le escapaba de las manos. Esto no era lo que había planeado. Ella solo quería presentarse como la víctima para manipular la opinión pública a su favor. Nunca se le había pasado por la cabeza algo tan serio como una acusación formal. No te preocupes, Alena. Ya ves que muchos están dispuestos a apoyarte. La verdad siempre prevalece, dijo Ariana con una sonrisa felina. En el carruaje de regreso, Adolf seguía eufórico. Alena, en cambio, hacía cálculos mentales. Sin pruebas sólidas, la investigación acabaría enterrada, pero con que Lucas fuera citado a declarar ya era suficiente. El escándalo sería imparable, y eso bastaría para que su reputación se hundiera. Y una sonrisa se dibujó en sus labios. Nunca debiste traicionarme. Para Alena, obtener lo que deseaba era una necesidad, y si no podía tenerlo, lo destruía. Entonces pensó en Ariana, vestida con un traje de novia deslumbrante y sostenida por un hombre que parecía salido de un cuadro. Alguna vez había sentido satisfacción al arrebatarle un hombre a Ariana, pero ahora ella estaba felizmente casada con alguien inalcanzable. Nadie se oponía a su matrimonio, nadie la señalaba, y eso la carcomió por dentro. ¿Cómo diablos había hecho Ariana para seducir al duque? Alena estaba segura de que hasta hace poco Dante y Ariana apenas habían cruzado palabra. ¿Acaso se enamoraron de golpe? No era creíble. Tenía que haber algo más. Y entonces recordó algo: las partiduras. El día que Ariana abandonó la casa, se había llevado algunas pertenencias de su madre, unas joyas y las partiduras de Eduardo López. Edward había enloquecido cuando lo supo, llamándola ladrona. Esas partiduras eran su mayor tesoro, una fuente de ingresos que se revalorizaba con el tiempo. ¿Podría ser eso? ¿Podría ser que el duque la valorara por eso? Entonces, si lograba recuperarlas, el valor de Ariana para Dante caería. Y si eso sucedía, ¿no significaba que ella podría tomar el lugar de Ariana? Los ojos de Alena brillaron con codicia, pero por lo visto esta chica no era muy inteligente. La mansión del duque estaba en silencio, como si el bullicio de la boda hubiera sido un sueño. Una mariposa blanca cruzó la bañera iluminada por la luna. Ariana se quedó observándola unos segundos, recordando la trilogía de la mariposa fantasmagórica. La última parte nunca llegó a publicarse. Su abuelo murió en un accidente de carruaje justo antes de terminarla, y en 3 años Edward la interpretaría el día de la fundación nacional, lo que luego lo volvería famoso. Claro que no en esta vida. Cuando Ariana dejó la mansión López, se llevó algunas partiduras de su abuelo, pero nunca encontró la mayoría. Era por eso que tenía que recuperarlas todas. Distraída y después de un largo baño, cruzó la habitación en penumbras hasta que una voz la detuvo. ¿A dónde vas? Ariana se giró de golpe. Los ojos rojos de Dante brillaron bajo la luz de la luna, hipnóticos. Solo entonces se dio cuenta de que estaba subiendo por inercia, como si aún fuera una invitada buscando su cuarto. Dante sonrió. Ya no eres una invitada. Es hora de ir a nuestra habitación, dijo rodeándola de la cintura y atrayéndola hacia él. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.